Hola, buenos días. Este es un video tutorial para explicar el trabajo número 6 de filosofía para el Colegio Misericordia de Mataderos. Voy a presentar en la pantalla el trabajo y a medida que vayamos leyendo las consignas les voy a explicar un poquito. Ahí estoy compartiendo. Bien. Este trabajo sí está en la línea de lo que veníamos trabajando, que es el tema de la nociología, y vamos a ir como un apéndice de lo que es la nociología, es decir, el estudio sobre y la reflexión sobre el conocimiento, que es el lenguaje, la argumentación y el razonamiento, ¿sí? El material se los dejé en un archivo adjunto que está en PDF, ¿sí? Dice material del trabajo práctico 6. Con lo cual no van a tener inconveniente para abrirlo, porque al estar en PDF está más chiquito, está más comprimido el archivo. No ocupa tanto espacio como en Word, que a veces es un tema. Bien, primer punto. Realizar un esquema. Ay, se trabó un poquito. Realizar un esquema, red, mapa conceptual, con lo que ustedes se sientan más cómodos, explicando qué es el lenguaje, sus elementos y tipos. ¿Sí? Deben incluir las siguientes palabras: lenguaje, signos, símbolo, vaguedad, ambigüedad, tipos de lenguaje y lógica. En una de las clases con Quintes Sociales expliqué un poquito de qué se trataba esto, pero vuelvo a nombrar un poquito, ¿sí? El lenguaje sí es algo que utilizamos cotidianamente, entonces al utilizar de manera cotidiana, ¿no? Hemos naturalizado muchas cosas y pocas veces nos sentamos a pensar, ¿sí?, qué es el lenguaje, cuáles son sus características, sus elementos, con qué problemas nos podemos topar, ¿sí?, en el lenguaje. Entonces, bueno, este es como un primer acercamiento a este tema. El lenguaje es un sistema de signos, ¿sí? Y este es uno de los elementos que constituyen al lenguaje. Un sistema de signos que no son naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a definir signos. Un signo es una referencia a otra cosa. Un signo siempre refiere a otra cosa, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del humo, el humo es un signo de que hay fuego, ¿sí? De que algo se está quemando. Entonces, en sí mismo no refiere el humo al humo, sino a otra cosa. Lo mismo la fiebre es un signo de enfermedad. En el caso de los símbolos, ¿sí? La diferencia con el signo es que el símbolo refiere a otra cosa, pero es creado, ¿sí? El signo tiene una relación natural con aquello que refiere, mientras que el símbolo, la relación entre eso a lo cual refiere, es una relación convencional, es decir, alguien puso eso ahí, por ejemplo, la palabra perro, ¿sí? Es un símbolo del animal, pero podría haber sido gato, ¿por qué no? ¿Sí? Pero bueno, alguien le puso perro, en otro idioma dog, etc. Bueno, lo que tienen que tratar de explicar son estas cosas en un primer momento, ¿sí? Luego habla de los lenguajes naturales, ¿sí? Que son, por ejemplo, los idiomas que nosotros conocemos: castellano, francés, inglés, italiano, ¿sí? Porque de alguna manera se fueron formando sin deliberación, pero sí es un sistema de símbolos o de signos convencionales, ¿sí? Estos lenguajes naturales, si bien tienen una riqueza muy grande porque cumplen con muchos tipos de funciones, como informar, dar directivas, apelar a las emociones, persuadir, por ejemplo, tienen dos inconvenientes o dos obstáculos fundamentales, y estos son los que se nombran acá entre estas palabras, que es la vaguedad y la ambigüedad. El lenguaje puede ser vago cuando el significado no expresa en su totalidad lo que se quiere decir. Por ejemplo, el ejemplo que tiene en el libro es: este muchacho tiene el pelo muy largo, ¿sí? Cuando el criterio de largo o corto, ¿quién lo pone? ¿No? Esa es la pregunta. O ambiguo, por ejemplo, el ejemplo que tiene el libro es el fin de este curso o el fin de esta materia entonces uno lo puede interpretar como el fin temporal o el fin como objetivo o meta, ¿sí?, de esa materia, que también es válido, se puede dar, pero bueno, en ese caso el lenguaje es ambiguo. Por eso tenemos un tipo de lenguaje cotidiano, el lenguaje natural, ¿sí?, y el lenguaje formal o técnico.
¿Qué es necesario? Por ejemplo, el lenguaje técnico lo podemos utilizar en ciertas profesiones, como por ejemplo el derecho, la abogacía, ¿sí? La arquitectura, la filosofía misma, ¿sí? Hay palabras que son muy técnicas y refieren a ciertos conceptos específicos. Y además está el lenguaje formal, que es el propio de la ciencia, ya que necesitamos formulaciones que no estén sujetas a estos problemas que tiene el lenguaje natural, que es la vaguedad y la ambigüedad. Del estudio de esto se encarga la lógica, que es una de las ramas también de la filosofía. Esto como eh, una pequeña introducción, ¿sí? Luego van a tener que diferenciar, ¿sí? Entre argumento y razonamiento, ¿sí? Cuando hablamos de un argumento, cuando uno da razones o fundamenta algo que está diciendo, y esto es bien propio, ¿sí? Del lenguaje coloquial o natural, mientras que el razonamiento, ¿sí? Se refiere a formulaciones propias de los lenguajes formales, ¿sí? Un tipo de razonamiento se va a dar con ciertas fórmulas que nada tienen que ver con el lenguaje cotidiano, sino que donde lo que importa, ¿sí? Es la relación entre los elementos. Por ejemplo, ¿sí? Ustedes van a tener un ejemplo de razonamiento formal en matemática, donde A más B es igual a B más A, donde estos términos pueden ser totalmente variables, es decir, yo puedo decir 5 más 7 igual a 7 más 5, o 13 más 8 igual a 8 más 13, no importa, los términos son variables, mientras que lo que importa es la relación que se da entre estos términos, que quiere mostrar, por ejemplo, en el caso de la matemática, que utiliza un lenguaje formal, la reciprocidad de la suma, ¿sí? Bien, esto también lo van a ver. A ver, yo estoy explicando bastante por arriba, pero para que ustedes por ahí, de esta manera, puedan entenderlo un poquito más al momento de leerlo. De todas formas, obviamente saben que siempre me pueden consultar, ¿sí? Me lo pueden consultar a través de la plataforma por mensaje, profe, no entendí esto, bienvenidas sean las consultas, ¿sí? Luego nos metemos ya con cuestiones más básicas en las que yo no me voy a detener ahora a explicar. Esto es lectura y comprensión, básicamente. ¿Cuál es la estructura básica de los razonamientos? Esto es bien de lógica. Van a ver que están formados por términos, por una conclusión, por un antecedente. Bueno, eso quiero que lo miren ustedes. Lo mismo que los tipos de razonamiento que acá tienen para completar, ¿sí? Los deductivos, ¿sí? Ahí completan de qué se tratan los no deductivos, dentro de los no deductivos tienen lógicos e inductivos también. ¿Y qué es un silogismo? Sí, lo mismo. Ay, ¿acá qué pasó? Ah, no. Bueno, no sé, como que se corta la página tal vez porque estoy grabando. ¿En qué consiste el concepto de validez formal? Todo esto nos seguimos moviendo en torno al tema de la lógica, ¿sí? Acá, cuando hablamos de lenguajes formales, ¿no? Hablamos de razonamientos válidos o inválidos. Es decir, cuando en el lenguaje formal no hay verdad o falsedad, sino validez o invalidez en el razonamiento, ¿sí? Y esto es algo interesante porque el razonamiento y el lenguaje formal tienen esta característica. Es un poco hasta mecánico, ¿no? Saber si algo es válido o inválido. O sea, es propio del lenguaje formal de las ciencias, ¿no? Decir que este razonamiento es válido o inválido. Es muy propio de la comprobación y de la demostración científica, si esto es válido o no, funciona o no funciona. Ahora, el último tema, que es el que más me interesa explicar a mí, por eso les dejo esto de validez formal, de lo que es lógica pura, a ustedes, para que investiguen un poquito. Obviamente no tienen que investigar más allá de lo que yo les doy en el libro, pero para que lo comprendan ustedes, sí meterme con lo que es los razonamientos del lenguaje cotidiano, a los cuales llamamos argumentos, ¿no? Que son las falacias. Y las falacias tienen que ver, ¿no? Con tipos de argumentos que no son válidos o que no son correctos, ¿sí? Es decir, las falacias son argumentaciones o argumentos que se fundamentan en razones que no serían válidas o que no tienen el fundamento necesario para sostener esas argumentaciones.
Por ejemplo, y con esto les va a ser más fácil entenderlo, igual ustedes tienen una definición súper teórica del libro, pero si yo les digo, chicos, ustedes no pueden opinar de política porque son muy chiquitos, porque no cumplieron 18 años, porque nunca votaron, etcétera. ¿Sí? Eso es una falacia contra el hombre, que en latín ad hominem la nombran, sí, ustedes la tienen como ejemplo en el libro, donde ataco alguna característica, en este caso el hecho de que ustedes sean chicos, para desestimar lo que ustedes puedan opinar de política. Lo mismo puede pasar con otras cosas. Por ejemplo, fundamentar que yo hago algo porque todo el mundo lo hace. Es decir, bueno, yo voy a ver a mi familia y voy a romper la cuarentena porque, por más que no conviva con ellos, porque si totalmente todo el mundo lo está haciendo. ¿Sí? Eso es una falacia ad populum o del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo argumento mi postura, que sé que en definitiva va en contra de las reglas o de lo que está estipulado, como bien hoy, diciendo que todo el mundo lo hace? Me saqué un 1 en la prueba. ¿Cómo te sacaste un 1? Bueno, pero todo el mundo le fue mal. ¿Sí? Argumento a partir de lo que a todo el mundo le pasa, algo que es responsabilidad mía. Es decir, el argumento no se condice, ¿sí? El fundamento de ese argumento no se condice con lo que es la realidad. Entonces, si ustedes tienen para analizar varios tipos de falacias, ¿sí? Ahí en el libro, van a verlas, y teniendo en cuenta este tipo de falacias en el último punto, tienen que ejemplificar a partir de las mismas, y acá está cortado, acá está, discursos, sí, que ustedes puedan encontrar por ahí, incluso los discursos de políticos se ven mucho en publicidades, canciones, o lo que se le ocurra a cada una de estas falacias. Yo les doy un ejemplo que siempre lo hacía con los primeros años, porque falacias lo veo un poquito con los primeros, de manera más sencilla quizás. Hay un programa que era de Pamela David, donde entrevistaban a Ofelia Fernández, que hoy por hoy, si no me equivoco, es senadora. Es una chica muy jovencita que estuvo trabajando bastante en la defensa por la legalización del aborto. Una chica de la edad de ustedes, 19, 20 años, que bueno, tiene un cargo político, y antes de tener este cargo político era presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Pellegrini, y en el marco de tomas de colegios por un cambio en el plan de estudios, la entrevista en este programa, y los adultos responsables de la entrevista cometen infinidad de falacias en contra de esta piba y del pibe que hablaba, diciéndole cállate chiquita, bueno, pero vos defendés eso porque formas parte de un partido político, ¿no? Bueno, infinidad de falacias que si quieren yo se los puedo pasar, si les interesa se los puedo pasar porque es muy interesante también el análisis de eso. Así que bueno, básicamente esto. Yo voy a dejar de compartir porque estoy dudando que siga grabando, ¿sí? Y ya de todas formas terminé de... A ver, dejar de compartir. Está medio trabado. Dejé de... A ver esto. Ahí está. Creo que lo dejo de compartir para ustedes. ¿Lo está grabando? ¿Está grabando? Bien. Así que bueno, cualquier duda que tengan, me escriben, ¿sí? Yo espero que esto les sirva como para entender un poquito el trabajo. No es complicado, es muy teórico, como casi toda la filosofía, pero bueno, dice que queda poquito y que nada, que quedan pocos trabajos también. Así que bueno, quedo a disposición por cualquier cosa y les mando un beso grande. Y a ver, ahora vamos a ver de qué manera puedo detener la grabación. Un besito. Ahí está.